En enero de 2023 se alquilaba la nave a Croqueta y Diva y en mayo de 2023 empezaban los problemas con las filtraciones de agua. De todo esto, yo, que soy concejal del Ayuntamiento, me enteré un año después y porque me lo contaron por la calle. Nadie del Gobierno, entrante o saliente, me dijo ni media palabra sobre el tema. Tampoco el PSOE, que conociendo los problemas que arrastraba la nave, optó por la callada a ver si sacaban algún beneficio. En abril de 2024 le pido una reunión a Alicia después de enterarme para que me informe. También hablo con el secretario y pido acceso a los informes realizados por los técnicos. Mientras espero a que me permitan verlo, el 2 de mayo de 2024 la empresa cuenta en el periódico La Verdad que estos problemas les han obligado a tener que buscar otras alternativas y que están en negociaciones para trasladarse a otra localidad. Al día siguiente de esa noticia, el PSOE, que ahora dice que no tiene que hablar porque el tema está en manos de la justicia, denunciaba que la alcaldesa condena a la empresa a marcharse fuera de Cejín en una publicación en Facebook. Y 2 semanas después pedían que se elaborara un plan municipal de fomento empresarial con soluciones innovadoras. Todo esto sabiendo, como sabían, que la nave estaba mal construida, llegando a citar a la constructora para pedirle responsabilidades mientras ellos gobernaban. Reunión de la que no hay constancia y que por lo visto no se celebró. Unos días después, el 6 de mayo, Gestiona Cejín hizo su primera publicación aludiendo directamente a Croqueta y Diva. Hasta entonces no habíamos dicho ni media palabra. Hablamos de los rumores que nos llegaban y explicamos que, siendo rumores, seguíamos sin acceso a información oficial. Y para acabar aquella primera publicación, cito lo que puse. Solo nos queda desear que quienes sí saben encuentren la mejor solución al problema, pues por aquel entonces, como digo, no sabíamos nada. Pasó otro mes y todo el mundo seguía callado. Estamos en junio de 2024. Entonces le escribí al gerente de la empresa y quedamos para hablar, me dio toda la información que tenía y a la tarde, tras estudiar todo, le escribí con la salida que veía. Cito textualmente: si está ya, refiriéndome al informe de los daños que se había encargado, es cuestión de sacar las obras cuanto antes y proceder a la suspensión del contrato. Y le añadí: le preguntaré a Alicia por esto porque entiendo que todos los grupos estaremos de acuerdo en modificar el presupuesto para incluir la obra y poder arreglar esta situación. El informe externo encargado por el Ayuntamiento tenía que haber estado el 24 de mayo según el contrato, que es público y accesible, ya lo era entonces. Pero esa tarde le escribí a Alicia y me dijo que aún no estaba el informe. Me dijo: cuando sepa algo, te digo. A finales de ese mes, 28 de junio, aprovechando que teníamos un pleno cerrado de la empresa pública que lleva el polígono del Agua Salada, saqué el tema a colación. Ahí me enteré de que esto venía de largo, cuando Ismael Avellán, concejal del PSOE, nos comentó que recordaba que hubo problemas con esa nave, pero que no sabía cómo acabó aquello. Será, supongo, de tantas naves que se alquilaban en aquel entonces. O sea que el PSOE sabía que la nave arrastraba problemas que no se habían solucionado. Y cuando vieron que Gero la alquilaba, en vez de avisar al equipo de gobierno, se quedaron callados. Gero, que estaba en la oposición en 2015, cuando se detectaron los primeros problemas con la nave, ni se enteró entonces ni se enteró antes de alquilarla, culpa suya, pero también, hay que decirlo, de los trabajadores que mediaron en todo este asunto. Y el PP, que llevaba un año con el problema en la mesa, sin informar a nadie, al menos a mí, no parecía darle la importancia que el tema demandaba, pese a las graves consecuencias que podría generar este tema si no se atendía de forma prioritaria. Un problema que era muy sencillo de resolver según los informes oficiales. Tan sencillo como hablar con la empresa para que pidiera las cosas bien si es que había pedido algo mal. Tan sencillo como seguir la salida que los técnicos daban, que empezaba por justificar el origen de los daños, pero ese informe, justificando los daños, se contrató 11 meses después del inicio de los problemas. Y no estuvo listo el informe hasta junio de 2024, es decir, más de un año después de que la empresa notificara que la nave se le inundaba. Mientras tanto, la empresa tenía que seguir pagando el alquiler sin prisa en Palacio, porque aquí dentro no había ningún bolsillo perjudicado. Tan sencillo era como, una vez estuviera ese informe, que se debía haber pedido de forma urgente, pedir con urgencia también que se redactara y ejecutara el proyecto de la obra de reparación de la nave. Un proyecto que se encargó 3 meses después de recibir el informe de los daños, en septiembre de 2024, y cuyas obras no se han ejecutado 11 meses después de aquel encargo, que ya está pagado. Es decir, han pasado más de 2 años y el tema que debía haberlo resuelto el Ayuntamiento de forma urgente y directa, sin dar más vueltas, sigue sin estar solucionado y en manos de la justicia, sí. Y el problema no es que no hubiera dinero para hacer esta obra de reparación, eso es falso. En todo este tiempo, en estos 2 años y medio casi, se ha gastado mucho dinero en fiestas y cosas chulis. Y además estaba el famoso remanente, del que tanto pecho sacaban, que se podía haber usado para afrontar la reparación de la nave, cosa que creo que todos habríamos aceptado si se nos hubiera planteado. Esto no fue prioritario y punto. Y como no ha sido una prioridad, ha acabado ahí en los tribunales, efectivamente. A eso habéis dado lugar, siendo algo que se podía perfectamente haber evitado. Y ahora toca esperar a que hable de la justicia, en eso están en lo cierto. Pero desde el ámbito político también tenemos que hablar
y justifico con ello la presentación de esta moción y de los acuerdos que van en ella. Los vecinos tienen derecho a ser informados de todo lo que pasa en este ayuntamiento. Por eso pido que se haga una rueda de prensa para que al menos se traslade de forma pública que hay una empresa que nos ha denunciado y que el tema está judicializado. No hace falta dar más detalles. Que lo está, recuerdo, desde marzo de 2025, hace unos pocos meses. Antes no estaba judicializado y nadie de ustedes dijo ni media palabra. Y es que si esto sale mal, son los vecinos los que van a pagar el pastel. Igual que han tenido que pagar el pastel de Avitalia, lo de Argosol, lo del Coso, lo del auditorio, aunque muchos no se hayan enterado. Y si estamos en esta situación es porque hay políticos de todos los colores, funcionarios y técnicos que han cometido errores políticos y administrativos, sin que eso suponga una ilegalidad. Errores que hay que estudiar y depurar, como pido en el punto 2, pues independientemente de lo que diga la justicia, aquí hay muchas cosas que hay que corregir. Problemas detectados tarde y sin atender. Responsabilidad de la constructora, que se detectó y no se le pidió, no se le exigió ni fue demandada ningún tipo de acuerdo con ella. Inconsistencia entre informes firmados por distintos funcionarios. Información importante, supuestamente como que una empresa está en malas condiciones, que se traspapela a la hora de sacar un contrato. Respuestas argumentadas de forma contradictoria. Retrasos en acciones y respuestas a la empresa que están totalmente injustificados. Además, hay que analizar si hay más naves municipales que arrastran problemas similares, destapando los vicios ocultos o los vicios ocultados para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, como pido en el punto 4. La justicia dirá qué tipo de vicio tiene este caso. Pero, insisto, en paralelo hay que hablar de todo lo que política y administrativamente se ha hecho mal, porque esperar a que los vecinos paguen este pato no será una solución, sino la constatación de un auténtico fracaso. Y si no se quiere hablar de ello en público, hay que hablar en privado, informando periódicamente a todos los grupos políticos, como pido en el punto 5, algo que ustedes no han hecho en el pasado como equipo de gobierno. A mi entender, sería mucho mejor hacerlo en público, pues no solo está en juego una demanda, sino también la imagen que proyectamos al resto de empresas locales y a potenciales inversores que quieran instalarse en nuestro pueblo. Las consecuencias de este problema son de muchísimo mayor calado. Pido que se intente negociar y alcanzar un acuerdo lo menos lesivo posible, algo que a estas alturas parece difícil que pase. Entiendo que una imagen, aunque cada día sea más escaso, pero para ello hay que empezar por asumir responsabilidades en vez de esquivarlas y por reconocer errores en vez de justificarlos o quedarse callados. Tenéis que hacerlo todos los partidos, porque todos estáis implicados para, si no es posible llegar a buen puerto, al menos intentar que el barco sufra el menor daño. Para todos ustedes, encima, yo soy el malo de la película hasta el punto de interesarse por si tengo abogado. Pero yo soy muy consciente de lo que he estado haciendo desde que me enteré del problema. He tratado de mediar con una empresa que se sentía despreciada por todos los grupos políticos y a la que estaban haciendo muchísimo daño. He intentado colaborar con un gobierno que lleva meses rehusando reunirse conmigo para nada, para ningún tema. Y viendo que este asunto no se enfrentaba de forma prioritaria y era escondido por todos los grupos, informé a la gente de lo que estaba sucediendo tras constatar la información que la empresa me daba, con la esperanza puesta en que la presión pública forzara el diálogo y que esto no acabara como ha terminado acabando. Ni he intentado beneficiar a nadie ni busco que nadie salga perjudicado. Pero la empresa, que también ha estado callada, les aviso que va a dejar de estarlo. En mi segundo turno leeré una carta que me ha entregado su gerente, que publicarán entre hoy y mañana. El tema va a estallar y va a salir a la opinión pública y tienen una última oportunidad de hablar antes de que lo hagan, su segundo turno de intervención. Les recomiendo no seguir callados como hasta ahora, pues no será bueno que lo hagan y que al menos asuman su responsabilidad política en todo esto para ver si es posible llegar a alguna solución. Sé que el Gobierno no ha estado quieto del todo, que tarde pero algún paso han intentado dar, aunque fuera de palabra. Pero si lo sé no es porque el equipo de Gobierno me haya informado de nada. Con la empresa he podido hablar, me han entregado toda la documentación, han sido transparentes y claros, ustedes no. Todos ustedes, incluyendo el resto del grupo de la oposición, se han negado a hablar conmigo, me han dificultado el acceso a la información, me han mentido, ocultado lo que sabían y todos los pasos que se iban dando. Y eso genera la impresión de que unos son los buenos y otros son los malos. Pero yo no me fío de nadie, pues más allá de impresiones están los datos, están los informes técnicos y jurídicos, están las fechas de todo lo hecho y los muchos meses transcurridos de forma injustificada, insisto, entre cada paso y cada acción que no se ha tomado. Esto tenía solución, esto no tenía que haber llegado a donde ha llegado. Este asunto deja muchas lecciones que aprender, pero ustedes insisten en que todos han trabajado bien, que esto es culpa del maestro que les tiene manía y que únicamente por eso no han aprobado. Pero quizás, insisto, se estén equivocando. Ya dirá la justicia cuando toque, efectivamente, pero por lo que sea, le suele dar malas noticias a este ayuntamiento cada vez que ha hablado. Si creen que lo mejor es esperar a que eso pase, que no hay ninguna explicación que dar, que no hay nada que revisar y ninguna responsabilidad política que pedir o asumir a nadie, pues nada, voten todos ustedes en contra
y a esperar sentado a ver qué es lo que sucede en el futuro. Pero si vuelve a pasar lo mismo que otras veces ha pasado, espero que los vecinos tomen al menos buena nota y sean más aplicados, pues las decisiones políticas tienen consecuencias muy serias, consecuencias que empresas y vecinos pagamos y pagaremos en el futuro si esto acaba como todos imaginamos.